Esta es la cuarta parte de cómo hacer un circuito de electrocardiograma. En este caso vamos a ver el filtrado y es la última parte antes de proceder a ver cómo se van a acoplar todas estas etapas que hemos visto anteriormente. Para realizar la etapa de filtrado tenemos que revisar las componentes frecuenciales de la señal de ESG. Estas van de 0 a 150 Hz, aunque algunas otras referencias también lo establecen de 0 a 100 o incluso de 0 a 250. En este caso voy a establecer de 0 a 150, aunque las frecuencias se pueden modificar muy fácilmente con los filtros que voy a proponer, entonces no hay problema con eso. También debemos de considerar que vamos a discriminar la componente de la red eléctrica. En mi caso son 60 Hz, pero en algunos otros lugares también puede ser 50 Hz. Considerando las condiciones anteriores, entonces tenemos que vamos a utilizar tres filtros activos para el filtrado de esta señal, que va a ser el pasaaltas, luego el pasabajas, que en este caso estos dos van a formar un filtro pasabanda, y un filtro notch que nos va a rechazar esa frecuencia de 60 Hz. Vamos a comenzar con el filtro pasaaltas 0.05 Hz. Este es el que se va a encargar de discriminar esta componente de DC, pero no podemos establecer como tal una frecuencia de 0 Hz por la naturaleza de los componentes pasivos. Entonces escogemos una frecuencia cercana a 0 Hz. Se puede hacer con una menor a esta, pero no le veo mucho caso. No vamos a discriminar tanta información en este sector, entonces 0.05 Hz es más que suficiente. Esta es nuestra función de transferencia del filtro que estoy proponiendo. De aquí solamente vamos a considerar esta parte que es la frecuencia de corte al cuadrado. No voy a considerar factor de calidad en este caso, porque se complicarían un poco más los cálculos y no es el propósito del proyecto. Para reducir aún más los cálculos vamos a igualar los capacitores y las resistencias al mismo valor y llegamos a esta expresión un poco más sencilla. Después de eso únicamente vamos a proponer un valor de capacitor, en este caso yo propuse este. Son puros valores comerciales de resistencias y capacitores porque no me gusta estar empleando potenciómetros ni resistencias variables de ningún tipo. Potenciómetros sí, de plano no utilizaría para nada, pero hay otros dispositivos de resistencia variable que tal vez sí se puedan utilizar, aunque a mí no me gusta. Entonces propongo estos dos valores comerciales y nos dan un valor muy cercano a 0.05 Hz que está aquí. Para evaluar la calidad del dispositivo se puede utilizar como referencia un error menor al 3% y en este caso esto pues lo supera bastante, es un error muy pequeño. Ahora vamos con el filtro pasabajas de 150 Hz. En este caso, pues como su nombre lo dice, nos va a permitir el paso de frecuencias menores a este valor y las frecuencias más altas nos las va a discriminar. Vamos a hacer lo mismo, solamente vamos a tomar en cuenta la frecuencia de corte al cuadrado, que es esta de aquí. Vamos a igualar de la misma manera los valores. Llegamos a este de aquí, que como podemos ver es prácticamente lo mismo. Y vamos a proponer otra vez un valor de capacitor. Yo propuse 100 nanofaradios. Con eso podemos hacer el cálculo y hallar una resistencia en valor comercial que sea bastante parecido al valor que nos dio aquí. En este caso yo obtuve 10 kilos y ya calculando la frecuencia de corte real nos va a dar 159.2 Hz, que se acerca bastante a 150 y también nos va a dar un error menor al 3%. Entonces está bastante bien. Yo así lo hice. Se puede llegar al valor exacto con resistencias variables, pero como ya lo dije, en opinión personal, no lo considero necesario. Y ahora vamos con la parte más complicada, entre comillas, que es el filtro notch de 60 Hz. En este caso, no voy a poner como tal la función de transferencia porque pues no tiene mucho caso. Digo, podemos hacer un análisis frecuencial ya con un software de simulación de circuitos, que es lo que yo voy a hacer. Me parece más sencillo y estos filtros todos los
saqué de internet buscando modelos de filtros notch, entonces no es tan complicado encontrar alguno. He usado varios, yo estoy poniendo estos tres, aunque he utilizado otros, y el que más me ha resultado es este de aquí abajo y es el que voy a utilizar probablemente, aunque puede que veamos que en las respuestas frecuenciales debe de ser mejor alguno de estos dos de aquí arriba, pero no recuerdo cuál. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, esto es de libre elección. Yo, el que mejores resultados me ha dado es este de aquí abajo, entonces es el que yo voy a utilizar. Aquí en Multisim vamos a ver primero la respuesta en frecuencia de los tres filtros que ya propuse para rechazar la frecuencia de 60 Hz. En este caso vamos a poner atención a las etiquetas que yo les puse. Esta de BSW se la puse porque este es el que yo voy a usar. Ni siquiera me acuerdo qué significa esto, pero no importa. Solamente vamos a ver la respuesta en frecuencia. El que voy a utilizar es el azul y los otros dos son el rojo y el verde. Para ver cuál es mejor, cuál es nuestra mejor opción, al menos teóricamente y de acuerdo con lo que nos dice el simulador, vamos a utilizar los cursores. Y en este caso hace... a ver. Me gusta cómo se hizo esto. Ahí está. Vamos a poner nuestro cursor 2, nuestro X2 en 60. Nunca llevo a 60, siempre le pongo un aproximado. Vamos a dejarlo a 59.8, 60.2, vamos a ponerlo. En 60.2 nos debe de dar una magnitud muy cercana a cero. La que nos da una magnitud más cercana a cero es esta de la línea verde. Nos da 10.91 milis. El que yo voy a usar nos da 13.34 milis, tampoco está tan mal. La que ya nos da un valor más considerable es la roja que nos da un 68.26 milis, aunque su pendiente es más pronunciada, pero nos da un valor ya un poco más alto. Si le cambiáramos algunos valores y viéramos cómo va respondiendo, tal vez podríamos lograr que sea un filtro que rechace mucho mejor en este punto, pero bueno, eso ya depende de cada quien. Entonces, pues yo voy a utilizar este, el azul, y están estas otras dos opciones. Y este es el diagrama como tal de la etapa de filtrado ya completa del electrocardiograma. Se pueden utilizar dos cadenas de filtrado en un circuito, una pre-filtrado y una pre-aislamiento y una post-aislamiento, pero eso ya lo veremos cuando hagamos todas las etapas en conjunto. Todavía no sé si vamos a utilizar dos o una, pero aquí tenemos ya los tres filtros en conjunto, que es el pasaaltas, el pasabajas y este que nos va a rechazar la frecuencia de 60 Hz. Y vamos a ver su respuesta en frecuencia. Para esto vamos a utilizar este que es el 14. Entonces este no y el 14 debe estar aquí. Entonces le damos en RON y ya está. Esta es la respuesta que nos va a dar. El filtro de 60 Hz lo que está haciendo por su pendiente que no es tan pronunciada es que nos está discriminando algunos componentes ya de frecuencias más altas. Esa es la desventaja que tiene y es el filtro que más molestias nos puede dar. Pero vamos a ver, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a ponerlo en 60 aproximadamente y nos da una magnitud de 162 milis. Es algo considerable porque es como 0.1, pero tampoco es tan malo. Digo, sí nos está rechazando esa frecuencia y se nota bastante cuando ya vemos la señal en el osciloscopio. Entonces lo vamos a dejar así. Se puede mejorar, pero para fines de este proyecto lo vamos a dejar así. Vamos a comparar con cómo se ve cuando no utilizamos ese filtro de 60 Hz, que es esta. Esta es la línea 5. Entonces vamos a agregarlo.
y vamos a ver cómo se ve ahí. El 5, ¿dónde está? Aquí está. Se ve mucho mejor. Lo ideal sería que tuviéramos una curva que tiene una pendiente muy, 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 muy pronunciada aquí. Baje hasta acá y luego suba hasta acá. Así, como una pendiente muy pronunciada que vaya, no sé, desde este punto, aquí, y luego ya suba acá. Y todo esto ya lo dejé pasar. Pero eso sería idealmente. Ya con modelos que tenemos, pues vamos a sufrir de este rechazo de otras frecuencias que pueden ser de importancia, aunque se obtiene un resultado bastante bueno aún así y más que aceptable. Entonces creo que ya es momento de armarlo en físico y hacer las pruebas con osciloscopio. Mientras ven cómo estoy armando el circuito, quiero recomendarles que utilicen capacitores que no sean electrolíticos. Para los valores debajo del microfaradio pueden utilizar capacitores de poliéster o capacitores cerámicos. Y para valores más altos de microfaradio pueden utilizar capacitores de tantalio, aunque también hay de poliéster. De hecho, esos grandototes son de 2.2 microfaradios y los de 68 microfaradios, esos ya son de tantalio. Entonces yo les recomiendo utilizar esos porque los electrolíticos a veces parecen antenas, pero digo, también funcionan si quieren usarlos aún así. Otra recomendación es que antes de probar su circuito, yo les recomiendo que midan que no haya continuidad entre tierra y la fuente de alimentación positiva y entre tierra y la fuente de alimentación negativa y luego entre las dos fuentes de alimentación para que no exista ningún corto y al momento de conectar ustedes terminen quemando algún circuito. También mucho cuidado al conectar, obviamente, y creo que nada más es eso. Bien, ya con el circuito armado, conecté los eliminadores como siempre, las puntas del osciloscopio y vamos a ir checando que todo esté bien. Vamos a hacerle un barrido de frecuencias, pero no me voy a detener mucho a medir magnitudes y todo eso. Simplemente lo vamos a ver a grandes rasgos que esté funcionando. Yo ya puse el generador de funciones y lo puse a 100 MHz, que es la frecuencia más baja que nos puede dar el generador, al menos en este caso. Nuestro filtro, como recordamos, es de 50 MHz, entonces no vamos a poder llegar a ese punto. Pero ahorita en 100 MHz sí podemos ver que no nos está dando una señal completamente amplificada. Bueno, más bien una señal que no tiene la misma magnitud que la de entrada, sino que tiene... A ver, voy a ver si lo puedo poner aquí con los cursores. Sí, aquí está. Aquí está la magnitud de la señal de salida. La de entrada es esta amarilla. Entonces, si lo comparamos con la curva que habíamos visto, en esta frecuencia todavía no alcanza a llegar al máximo de amplitud. Eso quiere decir que sí viene de una atenuación. Si yo ahora le muevo el wave gen y lo vamos a ir aumentando la frecuencia, en este caso vamos a ponerle 200 milihertz. A ver, hubo un fail ahí, pero ya. Ya puse la frecuencia de 200 milihertz. Vamos a esperar que se vuelva a generar la señal.
Ya puse la frecuencia de 200 MHz. Ahora vemos que la amplitud ya se acerca un poco más a la amplitud de la señal que estamos viendo en la entrada, que es la amarilla. Ya casi tienen la misma amplitud. Entonces, en este punto de la curva de frecuencias es como si ya se encontrara un poco más arriba. Ahora voy a ponerle ya una frecuencia más alta. Vamos a... Ah, no, me equivoqué, este no es el cursor. Vamos a ponerle 500 MHz, por ejemplo. Y esperamos a que se genere. Tardan un poco porque son frecuencias algo bajas, entonces el osciloscopio tarda en que podamos observarlas ahí, pero ya la tenemos ahí. Y ya pues prácticamente podríamos decir que ya tiene la amplitud. Sí varía un poquito, pero ya se nota mucho más. Vamos a moverle la amplitud para que se vea más. Y ya, no hubo cambios de amplitud, sino que ahorita que hice la pausa, al momento de moverle la amplitud se mueven las señales, pero vean, aquí es donde se puede observar más. Ya se ve pues prácticamente de la misma amplitud. Entonces vamos a ir subiendo. Ahorita los puntos de interés que tenemos, vamos a ir haciéndolo primero con un Hertz. Vamos a hacerlo con un Hertz. Aumentarle directo a un Hertz. Y ya, o sea, aquí prácticamente se ve empalmada la señal. Eso quiere decir que nuestra componente en un Hertz, por ejemplo, la va a dejar pasar completa. No la va a filtrar, nuestra etapa de filtrado. Ahora vamos a ponerle en 10 Hz, ¿no? $10 Hz. Ahí está. Vamos a moverle un poco el periodo para hacerlo más corto, que se vea mejor. Ahí en 10 Hz ahora ya se está pasando a la etapa de la curva donde va a bajar hacia 60, hacia filtrar la señal de 60. Aquí es donde se empieza a notar un poco la calidad que podría mejorarse del filtro. Es lo que explicaba la curva. El filtro de 60 Hz se está cortando un poco más de lo que debería. Entonces ahí podemos ver que justamente está cortando un poco esa información. Ahorita conforme lo vaya más acercando a 60 Hz se debe de ir atenuando cada vez más. Entonces vamos a probarlo ahora con 25 Hz. Y ahí se nota mucho más. Ya se empieza a atenuar. Se empieza a bajar la amplitud. Y justo cuando vayamos a 60 Hz es cuando nuestra amplitud debe de ser muy cercana a cero. No va a ser cero, pero va a ser muy cercana a cero. Ahí justamente en 60 Hz se está atenuando bastante. Casi no se ve, aunque todavía se ven las ondulaciones de la señal de salida, ya no es lo mismo, no se ve casi nada. De hecho, para observarla, pues yo tendría que aumentarle aquí la escala, no sé, 100 milivolts, 50 milivolts, y eso comparándola con nuestra escala de 500 milivolts aquí. Vamos a medirla nada más, así por curiosidad, como cuánto mide. Y aproximadamente, a ver, vamos a pausar esto tantito. Aproximadamente está en 80 milivolts más o menos, en comparación con el volt pico de entrada que tenemos. Entonces, pues sí la está teniendo bastante, sí está funcionando nuestro filtrado de 60 Hz, que es lo importante. Ahora vamos a ir subiendo la frecuencia y vamos a ver que pues al menos nos respete un poco las demás componentes, que nos la va a seguir filtrando, pero que al menos no nos filtre tanto. Por ejemplo, ahí en 70 Hz ya se empieza a levantar un poco la amplitud. Vamos subiendo. 90 Hz va subiendo. Pero les digo, estas amplitudes de aquí ya no las va a subir tanto porque ya entró nuestro otro filtro, el de 150 Hz. Ahí más o menos, que de hecho estaba en 159, entonces por aquí debería de estar ya entrando nuestro filtrado de pasabajas. Entonces aquí, conforme yo vaya aumentando la frecuencia, la amplitud va a empezar a bajar y a bajar y a bajar otra vez. Estas todavía las deja pasar, pero miren, 600 Hz, 700 Hz, y ahí ya pues prácticamente ya se está haciendo invisible nuestra señal.
de salida. Entonces, pues sí, creo que el mayor desafío es encontrar un filtro notch que nos rechace esa frecuencia específica de 60 Hz, pero que nos respete todas las demás. Aunque yo ya he armado circuitos de electrocardiograma con estos filtros y pues son bastante funcionales. A pesar de que aquí en nuestro barrio de frecuencia podemos ver algunas deficiencias, pues ya experimentalmente pues es funcional para visualizar la señal. Ya si es un equipo más profesional, pues sí, requeriría que se mejoren los filtros, pero yo creo que así es suficiente. Así que sería todo y muchas gracias.